Saludos desde el despacho de cálculo estructural EAS Estructuras Programadas. Habla el ingeniero Edgar Castellanos y en esta ocasión vamos a practicar el uso del objeto dim linear en la aplicación EAS Dibujo Automatizado. Este objeto nos permite hacer una dimensión alineada a partir de dos puntos, cualesquiera en el espacio, la posición del texto y vamos a ver cómo generar este objeto. Primero que nada, tenemos ya hechos algunos estilos. 1 a 1, 1 a 10, 1 a 100. Lo mismo para los multileaders, pero ahora mismo solamente vamos a usar los estilos de la dimensión, de las dimensiones. Ok, entonces para eso, primero vamos a definir qué estilo vamos a usar. Ya que estoy en la... Quiero hacer un detalle, digamos, de escala 1 a 5, pongo escala 5, si no, aquí pondría 10. Por lo tanto, eh, para la celda C7 voy a usar la fórmula que abre comillas, 1 guión, cierra comillas, luego concateno con ampersand, la celda C10. Y así es como tenemos la cadena de texto 1-10. Por el momento vamos a usar la escala de 5. Entonces establecemos el estilo de las dimensiones, que será el valor de la celda C7 fijo, y el de las dimensiones, bueno, el de los multileaders va a copiar el de las dimensiones, aunque este no lo vamos a usar. Es muy recomendable trabajar estos dos de inicio siempre. Ok, vamos a usar de ejemplo el objeto rectangle, que es el mismo que usa AutoCAD. Es una polilínea a los cuales le damos los vértices de un punto inferior izquierdo y el punto superior derecho. Entonces aquí vamos a ingresar los valores de la base 100 y la altura h 75. Luego usamos el objeto rectangle. Aquí mismo solicitamos el punto donde vamos a insertarlo y un layer. Aquí estoy usando un color en la celda solamente para identificarlo cuando lo dibujemos, en qué renglón se usó. Ya sabemos que el 170 tiene el color azul, el 03 verde y el 12 rojo. Ok, entonces si yo quiero que mi rectángulo quede con el punto de inserción donde yo toque el espacio modelo en AutoCAD en el centro de mi rectángulo, tendría que calcular las coordenadas de mi rectángulo como x del punto 1 sería menos la base entre 2 y el punto 2, su componente en x, o su valor en x, sería menos el, el valor en x del punto 1. Con eso aseguramos que siempre va a ser simétricos. Del mismo modo, para el punto y sería menos el valor de la altura entre 2 y para el punto 2 sería menos el valor del punto 1. Con esto ya tenemos nuestro rectángulo. Vamos a dibujarlo. Entonces ejecutamos y aquí tenemos un rectángulo con 100 de base y 75 de altura. Podemos modificarlo 150 y 200. Ejecutamos y aquí está nuestro rectángulo. Muy bien, entonces vamos a comenzar por hacer la medida horizontal primero. Entonces vamos a llamar a la dimensión alineada con la palabra clave dim linear. Le vamos a asignar el layer layers-03 y los puntos 1 y 2 van a ser exactamente los puntos
que asignamos para generar el rectángulo, a excepción de el valor en y. ¿Por qué? Porque si usáramos los puntos para el rectángulo, serían este, y yo quiero ahora mismo acotar la base, sería de este punto a este punto. Por lo tanto, x debe ser menos 75 y avanza de manera simétrica 75 positivo. El valor de y es menos 100 y el valor del punto 2 en y también va a ser menos 100. Ahora, si yo quiero una medida horizontal para una dimensión alineada, el valor del texto, el valor de la posición del texto en x debe ser 0. Y la posición en y es cuántas veces quiero separar mi cota de los puntos que estoy seleccionando acá atrás, punto 1 y punto 2. Entonces, para este ejemplo, y para los ejemplos subsiguientes, vamos a tomar como referencia una n cantidad de veces la altura del texto. Normalmente se utiliza como 2 la altura del texto para los planos, entonces, dependiendo de nuestra escala, se calcula la altura del texto como la escala, factor de escala, si es milímetros es 1, estamos todo referenciado a milímetros, por la escala, que es 5, por la altura del texto. Por lo tanto, calculamos que la altura del texto debe ser 10. Esto es cuando tengamos nuestro dibujo en Model, la altura del texto va a ser 10 unidades en Model, y cuando lo pongamos en un viewport en AutoCAD, a la escala 1 a 5, la altura del texto final nos va a quedar 2 milímetros. Entonces, ahora estoy diciendo que quiero que la separación de mi cota sea 5 veces la altura de mi texto. Entonces, voy a calcular aquí, es la altura del texto C9 fijo, multiplicado por el tamaño del texto, bueno, por cuántas veces, que es este valor, ahí 7. Por lo tanto, me queda de 50. Conviene hacer esto en una celda aparte para que las fórmulas que empecemos a hacer adelante no se hagan muy largas. Va a ser lo mismo con este ejemplo, pero ahora mismo vamos a ver la cota horizontal. Entonces, por lo tanto, la posición del texto, o más bien de la flecha, para el valor y va a ser a partir del punto más, del punto donde queremos medir, que sería la mitad de la altura del rectángulo, sería menos 100, directamente es ese valor, menos 50. Esto me va a dar una cota que va a pasar de este punto a este punto hacia abajo, 50. Ejecutamos. Aquí lo medimos de este punto a este punto son 50. Ahora, para la cota vertical, por cierto, estos son simplemente comentarios. Cuando se ejecuten las funciones, va a querer ejecutar esto como un método, pero ya que no existe ningún método que se llama medida horizontal o medida vertical, lo va a ignorar. Ahora voy a hacer otra dimensión lineal con el layer 04, que es azul. Va a tener, quiero hacer que la cota mida este punto y este punto, los dos más a la izquierda. Por lo tanto sería menos 75 y este mismo valor, y el valor en y sería del punto 1, menos 75, menos 100, y el punto 2 va a ser menos 75, la misma coordenada en x, pero con la coordenada en y del punto 2. Ahora, para una cota con una dimensión alineada vertical, tiene que tener como la posición del texto igual a 0. Y la posición en x va a ser la coordenada más a la izquierda de los puntos que quiero medir, que sería menos 75, directamente aquí sería AH26, menos la separación de la cota. Entonces ejecutamos. Y aquí tenemos nuestras dos cotas. Para el caso de un rectángulo, 50 y 50.
Y eso no sería suficiente para acotar un rectángulo, porque solamente tiene base y altura. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera acotar una línea, sus componentes? Voy a poner esto por aquí ahorita. Lo junto para que coincida dentro de la región actual. Vamos a mover esto para que no se nos pierda un poquito más arriba. Ok. Ahora quiero hacer una línea. Los parámetros de una línea son la palabra clave, line. Quiero que me solicite aquí un punto en la pantalla de espacio modelo. Su layer igual va a ser azul. Para este ejemplo vamos a partir de que donde ponga el clic en el espacio modelo, ahí va a ser el 00, va a ser el punto 1 y voy a variar los valores del punto 2. Por ejemplo, solamente voy a generar la pura línea. Entonces ejecuto y ahí tenemos la línea. Ahora podemos hacer que sea más horizontal que vertical, 300,200. Y ahí tenemos. Medimos de delta X 300, delta Y 200. Perfecto. Ahora lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a asignar una cota alineada que tome los puntos tanto en X, serían los mismos puntos que genera la línea, y la ubicación del texto, si quiero una medida horizontal serían 0, y la medida horizontal, su posición en X sería menos 50. Vamos a ver que esto es un poco tramposo, pero vamos a ver cómo solucionarlo. Entonces imaginemos que fuera este el caso. Igual, mismo punto, punto 1, punto 2, en este caso menos 50 y 0. Vamos a ver qué pasa. Genero mi línea y me genera esta línea que mide 361 porque es una línea que va del punto 1 al punto 2. Lo mismo para la segunda dimensión alineada. Entonces, dimensión alineada, ¿por qué? Porque la flecha de medida se alinea a los dos puntos que estamos midiendo, independientemente de la posición del texto. Ok, ahora, ¿qué pasa si yo quisiera, bueno, perdón, anteriormente había dicho que la separación de la cota al elemento que estoy midiendo es de 50. Si yo mido aquí, puedo darme cuenta que es 41,60 y 27,73. No son los 50 que yo estaba solicitando para el caso del rectángulo. Entonces, tendremos que hacer que se calcule la componente de la posición del texto tanto en X como en Y. Si nos damos cuenta, es el mismo punto para la siguiente dimensión alineada. Vamos a cambiar las dimensiones de las componentes de la línea, muy curiosamente, a 400 y 300. Lo cual, si completáramos las componentes con líneas, nos daremos cuenta que es un triángulo rectángulo con hipotenusa de 500. Entonces, para trabajar con medidas cerradas, vamos a hacer este ejemplo para que sea más fácil entender cómo es que obtenemos estas fórmulas para las componentes. Entonces, ejecutamos. ¿Qué pasa si medimos la distancia desde el punto 1 hasta donde empieza la flecha? Y tenemos que 50. Pero, ¿qué información nos brinda la distancia de 30 para la cota 2 y de 40 para la cota 1? Entonces, si nos damos cuenta, son las componentes de un triángulo rectángulo de lados 40 por 30. Entonces, si yo tuviera una línea aquí, serían
40 por 30. Y así se cierra el triángulo rectángulo. Entonces lo voy a rotar. Menos 90 grados. Y en efecto, la hipotenusa son los 500. Ahora C. Lo voy a devolver a como estaba originalmente. R. 90. M. Ok. Entonces, para la componente en X, ¿qué es lo que necesito calcular? Es la hipotenusa por lo que queremos es este valor. Entonces tendría que multiplicarlo por el seno. De ese modo, tenemos que es la separación de las cotas, 50, por el seno del ángulo en radianes. Y para la componente en Y, lo que queremos es obtener el cateto adyacente. Y el cateto adyacente se obtiene multiplicando hipotenusa por coseno de teta. Y aquí lo tenemos menos porque queremos que la cota salga hacia abajo. Aquí me faltó hacer esta explicación. Podríamos tener fórmulas muy largas en estas celdas, pero ya que son valores que vamos a usar varias veces, conviene calcularlos en una celda por fuera y simplemente referenciarlos. Entonces, aquí tengo proyección de la altura de la línea. Se obtiene como el valor en Y del punto 2 menos el valor en Y del punto 1. Proyección de la base de la línea se obtiene como x2 menos x1. Longitud de la línea sería usar simplemente el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos AJ32 es este valor. Ok, lo estoy tomando desde acá abajo. Lo había usado para el otro ejemplo. Entonces es 75 y 100. Bueno, simplemente es con el teorema de Pitágoras obtenemos la longitud de la línea. Ahora, el ángulo en radianes. Esto ya se pone un poco más interesante. Para el caso del rectángulo, para el caso de las elipses, ya estábamos manejando que los valores tenían que ser mayores que 0. Pero para una línea, podemos tener una línea completamente vertical, ya sea dibujada hacia arriba o dibujada hacia abajo. Su base sería 0. Entonces, ¿por qué digo esto? Para calcular el ángulo θ, vamos a tener que diferenciar casos. Entonces, el ángulo θ en general se calcula como el arco tangente de la altura entre la base. Esto es cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero podemos darnos cuenta rápidamente que podemos tener que la proyección, si la línea es vertical, en X va a ser 0 y no podemos dividir entre 0. Entonces vamos a hacer una fórmula que nos defina los casos posibles que pueden ocurrir para calcular el ángulo θ. Entonces, para el caso en el que la proyección de la base sea diferente que de 0, o sea que la línea no es completamente vertical, el ángulo θ se calcularía como el arco tangente de la proyección en Y entre la proyección en X de la línea. Y listo. Así es como se calcularía en radianes. Ahora hay otros dos casos posibles. Ya, si no fuera el caso de que es diferente de 0, entonces sí es igual a 0 la proyección, por lo tanto es una línea vertical. Y hay dos casos. Hay el caso en el que el punto 2, el valor en Y es mayor que el punto 1, o que el punto 2 esté por debajo del punto 1. Entonces,
Si el valor en y o de la proyección de la altura de la línea es mayor que 0, directamente ya sabemos que el ángulo tiene que ser pi medios en radianes. Y si fuera caso contrario, significa que la proyección de la altura de la línea es menor que 0. Por lo tanto, directamente sabemos que el ángulo sería 3 medios de pi, o sea, 270 grados. Vamos a ver. Si esto es para referencia, es simplemente el ángulo calculado en radianes multiplicado por 180 entre pi para obtener grados. Acuérdense que radianes entre radianes se eliminan y nos queda el otro valor, que sería en este caso grados sexagesimales. Ok. Entonces, pongamos un caso. Altura de la línea. Ok. ¿Qué pasa si quiero hacer una línea de base 0? Y con una altura en y de 300. Pues aquí directamente vamos a obtener pi medios, como el ángulo en radianes, que sería 90 grados. Y si yo le pidiera una altura negativa, sería 3 medios de pi, que es igual a 270 grados. Ok. Entonces, por ejemplo, acotamos esto. La línea fue hacia abajo. Aquí vamos a fijarnos que la cota verde horizontal tiene una separación en x de 0. Por eso está sobre la misma línea. Vamos a borrarla. Y la otra cota, la que es azul, está superpuesta con la roja. Vamos a ver. Lo movemos. Y ahí están. Por eso es que no se veían. Y la separación es 50. Si usara una cota con un valor positivo, por ejemplo 200, va a ser lo mismo. Entonces la verde, que es la medida horizontal, estaría traslapándose. Y en sí, esto sería lo que se necesita saber para el uso de una dimensión alineada. Ahora lo que falta hacer es una cota que para una línea inclinada cualquiera nos dé la componente en x y en y. Pero para eso tendría que estar rotada. Por eso en el siguiente video vamos a ver el uso del objeto dimensión rotada. Por lo pronto sería todo por este video. Muchas gracias.